Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. En el año 1643, una expedición proveniente de Holanda, bajo el mando de Jacques Brouwer, se enfrentaba a un desafío monumental: establecer relaciones diplomáticas con los habitantes de Chiloé. Su acercamiento se vio marcado por la violencia. Ya estos habitantes habían atacado el fuerte de Calbuco y la ciudad de Castro, dejando claro su animadversión hacia los españoles. A pesar de estos antecedentes, Brouwer y la flota holandesa finalmente lograron establecer contacto con algunos caciques dispuestos a aliarse. Con estos aliados, la flota, acompañada por 300 a 400 indígenas, arribó a las ruinas de Valdivia el 23 de agosto. Sin embargo, la desconfianza persistía. Las consultas sobre las minas de oro que recordaban las abusivas explotaciones españolas hicieron que los caciques se mostraran aún más cautelosos. Pero los holandeses mantenían su interés en establecer una alianza con los indígenas, así que comenzaron a recopilar información detallada sobre su cultura. Este desconocido episodio de nuestra historia se revela hoy en un manuscrito antiguo que ha mostrado detalles sorprendentes sobre un pacto entre mapuches y holandeses en el siglo XVII. Este documento, archivado en la Universidad de Göttingen, en Alemania, ha sido el punto de partida para una investigación que ha descubierto aspectos de esta alianza inusual. Nuestra invitada de hoy, la doctora Soledad González Díaz, magíster en Historia y doctora en Filología Española, académica e investigadora en el Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo Higgins, es parte de un equipo de profesionales involucrados en un fascinante proyecto Fondesit, centrado en la ciudad de Valdivia durante los siglos XVI y XVII. Bienvenida, Soledad, qué gusto encontrarnos aquí en La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias, Rocío, por invitarme al programa. La verdad es que es un gusto. Hoy vamos a hablar de otras voces que hablan del encuentro aquí con el pueblo mapuche, con los pueblos originarios que habían en América, más allá de esta historia que aprendemos y que repetimos a lo largo de los años de la llegada de los españoles, y tiene que ver con el intercambio entre holandeses, o bueno, para la época me imagino que no cabía la palabra holandeses, y los mapuches aquí en Chile. Cuéntanos cómo llegas desde tu experiencia y la historia a acercarte a este tema. ¿Qué fue pasando que llegaron a descubrir esto? Mi especialidad como historiadora es historia colonial, y dentro del mundo de la historia y también para la historia regional, la gente que vive en Valdivia, este episodio, este desencuentro entre mapuches y holandeses es un episodio relativamente conocido, ¿ya? Gabriel Guarda lo ha publicado al respecto, pero si bien es un episodio que es conocido, siempre en historia van apareciendo cosas nuevas. Esa es la gracia de la historia. No porque la historia ya pasó, está escrita, sino que van pasando cosas nuevas, van apareciendo nuevos documentos. Claro, a medida que se va investigando más, las tecnologías deben aportar también. Muchísimo, muchísimo. Entonces, yo llegué a este proyecto porque soy coinvestigadora de un proyecto centrado en Valdivia en los siglos XV, XVI y XVII, con una mirada a historia y arqueológica que es coordinado por Leonor Adán. Y yo soy coinvestigadora de ese proyecto. Y así llegué a este episodio de la historia valdiviana. Bueno, cuéntanos un poquito. Yo aquí tengo un recuerdo. Alguna vez fue a un evento con el embajador de Holanda y él hizo un relato en tono, digamos, de humor, de ironía,
¿Qué hubiera pasado en América si hubiésemos sido conquistados por los holandeses y no por los españoles? Y a partir de eso le hacía todo un relato, ¿no? En el que unía el fútbol, etcétera. Entonces, tú dices que es un episodio conocido probablemente entre el mundo de los historiadores, pero para los demás nos suena totalmente novedoso. Cuéntanos un poco más de estos manuscritos que ustedes encuentran y qué va pasando. Y a veces pensamos que los únicos que tenían acceso a barcos para venir acá y contacto, como digo, eran los españoles, y no nos imaginamos que pudo haberse dado otros tipos de intercambio. Oye, el comentario del embajador holandés jugado, ¿no? Sí. Porque sí. el pasado colonial a veces no es fácil hacer bromas. Sí. Sí, es un tema complejo. Mira, la verdad es que si bien el siglo XVI y XVII es el siglo de los imperios europeos que salen a conquistar el resto del mundo porque creen que les pertenece, ¿ya? Y el resto del mundo básicamente es Asia, África y América. A América llegaron los españoles y los portugueses, y si bien ellos decían que su conquista era legítima, ¿ya? El tema es que era legítima solo para ellos. Entonces, la verdad es que independiente de quién estuviese establecido como metrópoli en un lugar, siempre había tráfico de información, expediciones de otros países que andaban sobre todo por las costas, viendo la posibilidad de socavar las colonias de otros imperios, porque estos imperios europeos, que son el holandés, el inglés, el portugués, el español, el francés, no solamente tienen conflictos con su colonia, sino que están en guerra entre ellos mismos. Entonces, en el fondo, esa guerra, como en un efecto mariposa, se proyecta también a una guerra, una disputa por estos países o estos territorios que ellos consideran que son de ellos. Entonces, la verdad es que aquí hubo mucha otra gente que transitó, ¿ya? Están barcos, y que nosotros conocemos como los piratas, ¿ya? En Coquimbo está toda esta historia de los piratas que llegaban y asolaban, y Francis Drake, bueno, todos esos eran enemigos del Imperio Español. Y todos esos tenían pretensiones acá. Soledad, reitéranos de qué época estamos hablando, qué años, qué siglo. Estamos hablando, esto en general lo que te estoy contando es el siglo XVI y XVII. Es lo que pasó después que Cristóbal Colón llegó acá, ¿ya? Colón llegó a fines del siglo XV, y lo que te estoy contando es lo que pasó después, ¿ya? Y en esta época, a ver, para que nos ubiquemos, qué otras cosas estaban pasando, es la época como de estos pintores que nosotros conocemos, el Bosco, es la época de los reyes, así con mucha pompa en Europa, es la época de los Borgia, de estos que salen en las miniseries también en la televisión. Malvados. Así. O del sultán de Soleimán, ese es de también. fines del siglo XVI. Vámonos aquí entonces, bueno, tú decías todo esto, ya vamos a decir, entre comillas, se descubre este nuevo territorio lleno de riquezas de todo tipo, y me imagino que ahí habrá empezado, como tú dices, esta lucha por empezar a ocupar el planeta. Exactamente, y por ocupar también sus recursos, porque ese es como nos ha definido como especie en los últimos siglos, que es devastar y expandirnos y ocupar recursos. Entonces, tanto el imperio holandés como el español, cuando salían a sus expediciones, ellos salían con instrucciones. No era cosa de que llegaran y tomaran un barco y dijeran, hagámonos a la mar y veamos con qué nos encontramos, sino que hay toda una investigación previa, una evaluación de qué territorios podrían ser prósperos o no. En el caso de Valdivia, en el caso del Imperio Español, había un secretismo en torno a sus colonias. Se supone que habían informaciones que no se podían publicar, pero de todas maneras la información se filtraba, había todo un sistema de espionaje, había todo un sistema también de manuscritos clandestinos que circulaban. Entonces los holandeses sabían que ahí podía haber oro. Y de hecho, la instrucción de ellos era contactarse con los líderes locales y preguntarle lo primero, si hay oro o no hay oro, dónde hay oro, cuánto oro hay, quiénes son los jefes de los lugares en donde está el oro,
y cosas así, básicamente. Los españoles tampoco sus instrucciones eran muy distintas. Bueno, al final todos buscando oro que me imagino habrá tenido, hoy día lo tenemos un poco en mente, pero antes me imagino que habrá sido muchísimo como la piedra angular de la época, el oro, con todo lo que ello significaba. Vámonos a los holandeses entonces que vienen a Chile. El trabajo de ustedes se sitúa en Valdivia específicamente. Entonces, ¿qué era Valdivia? Tenemos también en mente que ahí está el fuerte, hoy día el castillo de Niebla, un lugar maravilloso que también hemos comentado aquí en el programa con el director de ese Museo Castillo de Niebla. Entonces, sigamos en este viaje que nos venías relatando también. Llegan acá a Chile, ¿por qué esa zona era importante? Bueno, Valdivia y los castillos y las fortificaciones son posteriores. Precisamente, Mira, los españoles se asustaron. Y ya. después, cuando los holandeses se fueron, proyectaron construir esta como red de fortificaciones. Entonces, en el fondo, si lo ves ahí es por eso. Pero en la época en que llegaron los holandeses, eso no existía. Ya. Y Valdivia, en realidad, era cuando tú lees los manuscritos, sobre todo el de Göttingen, es como The Last of Us, es como una ruina. Claro. Porque mira, ¿qué había sucedido? Un poco poniéndonos en la cronología de la época. Tú sabes que cuando los españoles llegaron acá y se asentaron, tuvieron una resistencia mapuche importante, ¿ya? Y a fines del siglo XVI, en 1598, hubo un gran alzamiento mapuche, que en el colegio antes, ¿te acuerdas que lo pasaban como el desastre de Curalaba? Ya, perfecto, identificado ahí. Identificado, claro. Era un desastre para los españoles porque efectivamente los españoles perdieron todo lo que habían avanzado en un terreno grande en el sur, que era así como desde Concepción ya hasta Chiloé, ¿ya? Entonces ahí todo ese terreno, todas las ciudades que ellos habían fundado ahí, las perdieron. Por eso era un desastre para ellos, ¿ya? Pero para los españoles, o sea, para los mapuches no fue un desastre, fue una victoria porque en el fondo recuperaron terreno que era de ellos, en esa perspectiva, ¿ya? Ahora, los mapuches en realidad son varios jefes mapuches que están gobernando a veces con alianzas entre ellos y a veces con conflictos entre ellos, distintas zonas, ¿ya? No es que haya un gran jefe que haya liderado toda esa área, sino que son jefes que están a cargo de comunidades, que están a cargo, que lo que son líderes étnicos, pero que cada uno tiene una jurisdicción en un territorio propio, ¿ya? Bueno, cuando eso sucedió y los españoles se replegaron, ahí en el fondo Valdivia no quedó una gran ciudad, sino que al parecer, el foco poblacional estaba más hacia el interior, no tanto hacia la costa, ¿ya? Y por lo que conversábamos con Leonor, que Leonor es la directora de este proyecto y que es arqueóloga, ella decía que en esa zona había más evidencia no de una población permanente, sino como de un centro de encuentro de estas comunidades y de estos líderes que se juntaban ahí para hacer diplomacia, tomar acuerdos políticos, etc. Entonces, cuando llegaron los holandeses, ese era el panorama que había. Valdivia, en realidad, habían casas de mapuche, pero la población estaba más un poco hacia Mariquina, hacia el interior también, y ahí se congregaban y se juntaban a hacer diplomacia, acuerdos, parlamentos. ¿Te acuerdas que los parlamentos son como estas reuniones que hacen los mapuches para ponerse de acuerdo y ver si pelean o no pelean, claro, si hacen diplomacia o no hacen diplomacia? Bueno, y eso mismo ellos hicieron con los holandeses, parlamentos, ¿ya? Cuando llegaron ahí, los holandeses, en el fondo, ellos describen y se encuentran con las ruinas de lo que había sido la ciudad española, que en realidad había durado poquito, si lo miramos como en la larga data. Y eso es lo que yo te cuento, que es como The Last of Us, porque dicen que como es tanto ahí la humedad y la vegetación avanza tanto en Valdivia, los cimientos de la ciudad, de las casas se los habían comido como la hierba, los pastos, que habían manzanas silvestres y que notaban como la destrucción de esa primera fundación.
Wow, tremenda historia, ya me imagino. Si hoy día Valdivia es tan lluvioso y tiene esa selva valdiviana, qué difícil para la época. ¿Tendría algo que ver este paso con el Estrecho de Magallanes, que tenían que pasar por ahí obligadamente? ¿O era real? Bueno, no sé si lo pueden rastrear a través de los documentos que ustedes están investigando. ¿O era porque estaban ahí reuniéndose el pueblo mapuche y podían tener información o rastros de oro, como nos decías? Pero tú dices que los mapuches sí sabían que había oro. ¿Sí? Bueno, mira, imagínate que viene una persona que tú ya sabes que un grupo, porque Uh-huh, los holandeses eran alrededor de 600 holandeses que llegaron, ya una uh-huh, flota con 5 barcos que en el camino tuvieron un uh-huh. par de accidentes y llegan 600 entre soldados, marinos, también venían con 400 indígenas que habían recogido en Chiloé, ¿ya? Ah, Y sí, que los habían recogido en Chiloé, no sabemos muy bien en qué circunstancia, y wow, llegan preguntándote por oro, y tú tienes esta experiencia de que hace poco echaste a unas personas que también te habían claro. preguntado por oro y que Mm. no habían sido amables. Entonces, bueno, si tú lees los documentos, los líderes que se entrevistaron con los holandeses le decían, mira, allá, aquí no hay oro, pero sí, si tú vas más al sur, hay oro. O tal vez si vas un poco más al norte te puedes encontrar oro. En realidad, como que ellos controlaban muy bien la información que daban, porque sabían precisamente a quiénes se estaban enfrentando. Qué interesante. Yo ya me fui a vivir allá al siglo XVI, como tú decías, a ser parte de este viaje. Vamos un poco a estos documentos que ustedes encuentran, estos manuscritos. Decía, ya era algo que se había contado por ahí antes en la historia, pero cuéntanos de los documentos en sí. ¿Dónde están ubicados físicamente? ¿Cómo ha sido el trabajo con eso? Yo investigaba un poco antes de tener esta conversación que estaban escritos además en un holandés o neerlandés, no sé muy bien cómo se llama el idioma, muy antiguo, así que ahí radicaba también un punto de dificultad para esta investigación. Sí, bueno, primero decirte que así uno como lo cuenta, claro, si eres hombre y todo, estupendo transportarte a esa época, pero a nosotras no nos hubiera ido tan bien, no hubiéramos vivido tantas aventuras, Terrible, probablemente. me imagino. Sí, hubiéramos estado eternamente embarazadas cocinando, así que en el mejor de los casos, en el mejor. Si es que Eh, sobrevivíamos. claro, porque en realidad, y sin ni un derecho, o sea, sin poder tener plata para comprarte nada, o sea, mal. Pero así, claro, en la aventurera hubiera sido entrete. La cosa con respecto a los documentos, bueno, mira, los holandeses tenían una institución encargada de hacer todo este peritaje y todas estas averiguaciones de los potenciales territorios que podían ir a mirar, invadir o abiertamente colonizar, ¿ya? Y era una institución que funcionaba en Ámsterdam, que es la Compañía de Indias, y que era un lugar en donde se planificaba hacia qué lugares ir. Entonces, esto tenía protocolos de averiguación muy establecidos y por lo tanto uno de ellos era levantar mucha información y escribir mucho, ¿ya? Algunos eran como formulario estándar, llegar al lugar, averiguar, por ejemplo, cómo se dice Dios, cómo se dice jefe, cómo se dice hombre, mujer, comida, alimento, para tener en el Ya, fondo un stock de palabras para comunicarte con las personas que ya. viven ahí, ¿ya? Eh, y así, entonces hay mucha información de Valdivia, a pesar de que los holandeses estuvieron poco, 3 o 4 meses, 3 meses y Ujú. algo más, pero quedó mucha información. Con el tiempo, esa información se fue dispersando, porque las historias de los manuscritos es otra fascinante historia. O sea, los manuscritos son súper importantes en un momento, por ejemplo, en esta época del tráfico de información, pero ya en el siglo XIX, que están pasando otras cosas, muchos manuscritos se convierten en un cachureo que ocupa espacio en una biblioteca, ¿sabes? Entonces así se van vendiendo, se van regalando, algunos se destruyen y por ejemplo este en particular que estamos investigando nosotros terminó en Göttingen, en Alemania.
¿ya? Hay otros manuscritos sobre esta expedición que, por ejemplo, están en La Haya. ¿Mm? Hay otros mapas que están en Francia, en la Biblioteca Nacional de Francia. Tremendo rastreo. Sí, sí, sí. Y este está en Göttingen, en Alemania. ¿Mm? Y este manuscrito, la verdad es que tiene unas imágenes muy atractivas, 4 imágenes que son un plano y un mapa de Valdivia y un plano y un mapa de Chiloé, porque se vinieron por el sur y pararon en Chiloé, ¿ya? Chiloé ahí vivían españoles, a diferencia de Valdivia. Y entonces ahí quemaron casa, los españoles se tuvieron que arrancar, se refugiaron en los bosques, ¿ya? Y estas imágenes, estos planos, que son muy llamativos, el padre Gabriel Guarda, que ha reconstituido mucho de la historia de Valdivia hace por lo menos 30, 40 años, lo había publicado, ¿ya? Pero resulta que este mapa venía con un tremendo manuscrito, no tremendo por su extensión, porque es más bien cortito, debe tener 22, 23 páginas, ¿ya? Pero que tenía información sobre lo que decía el mapa, porque sabes que en el fondo es todo parte de una misma cosa, un informe acompañado de un mapa, ¿no? El mapa solo. Y eso es lo que estamos trabajando nosotros, efectivamente está en holandés del siglo XVII, y tiene muchas palabras en mapudungun, que son nombres de líderes étnicos y que también son nombres de lugares, de toponimia. Qué interesante. Ahí, ¿este manuscrito se escribe así como por una persona o es el equipo o es parte de estos estándares que tenía esta compañía de Indias que tenía su casa matriz en Ámsterdam? ¿Cómo se identifica este documento? Es una súper buena pregunta, la pregunta por el autor, porque se ha especulado mucho porque el documento no tiene autoría. Mira, cuando un documento, tú sabes quién es el autor porque lo firma, se dice autógrafo. Y este no es un documento autógrafo porque nadie lo firma. Entonces, pensamos que puede ser, se ha especulado mucho sobre su autoría, y podría ser el comandante de la expedición, uno de los dos, porque hubo dos, porque uno se murió a mitad de camino, ¿ya? O el secretario, pero mira, más allá del nombre, que es difícil, porque sabes que tenemos el perfil por cómo escribe, ¿ya? Entonces, eso es interesante. Por ejemplo, es una persona que tiene una capacidad de observación súper aguda, ¿ya? Y además tiene un punto de vista distinto al que tienen autores españoles. Y eso es súper enriquecedor porque generalmente la historia de lo que es la época colonial se ha escrito en base a lo que escribieron españoles, ¿ya? Entonces, lo interesante de este proyecto es que nosotros estamos incorporando también esta visión más holandesa y también el registro arqueológico, que nos dice muchas cosas. Los holandeses eran distintos a los españoles, para empezar tenían otra religión. Tú sabes que Claro, esta es la época de la Reforma, po. ¿Te suena Martín Lutero? claro. Clave que tuvieran otra mirada de la religión de todas formas cristiana, pero y si es la época de la Reforma, el pensamiento ahí ya cambia totalmente. Exactamente, po. ¿Sabes? Porque esto es posterior a Lutero, pero lo que me refiero es que ellos son protestantes. Entonces, si bien, claro, ellos creen en Dios y creen en Cristo, desconocen la autoridad del Papa de Roma. ¿Cachai? Y eso es súper fundamental porque en la conquista española y en la colonia está súper presente el Papa, o sea, económicamente, ¿eh? Y también Claro. espiritualmente. Entonces, eso es una mirada más secular, te diría yo, sin ser una mirada atea, ¿ya? Es una mirada un poco más liberal desde el punto de vista religioso. Me interesó esto que tú decías, que la persona que lo escribe tenía una gran capacidad de observación. Compártenos así como algunos pasajes que te hayan llamado la atención por lo que ahí se describe. Mira, él, por ejemplo, pudo, porque los líderes étnicos que él registró son alrededor de 13, entre 13 y 15 deben ser. Entonces, los registró con sus nombres y su lugar, digamos, su jurisdicción. Entonces, algunos eran conocidos, Manqueante, él era el líder de Mariquina, ¿ya?
otros no tanto. Y por ejemplo, él pudo identificar quiénes estaban peleados con quiénes. Que por ejemplo, Manqueante estaba peleado con este, porque el papá de este una vez le había hecho algo al papá del otro, ponte tú. Y todas esas historias que son muy cotidianas, pero que tienen que ver con el poder, con una lucha de poder también, él pudo llegar a esa información porque fíjate que ellos inmediatamente se dieron cuenta de que ahí no tenían que hacer una alianza con un jefe, no había Claro. un jefe de todos, sino que habían 13 jefes y que esos 13 jefes no se llevaban bien entre ellos. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿y si hacemos la alianza, con quién tenemos que hacer la alianza? ¿Sabes? Entonces, levantar toda esa información y para no además pisar en falso, porque si en el fondo te haces un amigo de este y resulta que este que te hiciste amigo está peleado con los otros 12, hiciste una Claro. mala maniobra. Tremenda estrategia diplomática para la época. Y me suena mucho como este manuscrito, como un poco a los Wikileaks, ahí anotando esto que Julian Assange hace años liberó, que era como estas notas que hacen las embajadas contando así como el chisme y con quién ir, con quién no ir. Sí, tal cual. Es como todo un tráfico de influencias, bueno, y no está explícito, tenemos que hacer con este, sino que él en el fondo va contando en el informe y va diciendo con quién. También describe los ritos que tenían los mapuches, por ejemplo, qué significaba cuando te enviaban una flecha, con qué mano tenías que tomar la flecha si estabas de acuerdo con lo que te estaban ofreciendo y con qué mano tenías que tomarla cuando no estabas de acuerdo, que son gestos muy simbólicos, ¿Y ¿ya? qué significa que le enviaran una flecha? Que, por ejemplo, a él le enviaron una flecha y, por supuesto, él dijo, bueno, ¿qué significa que me envíen una flecha? Y eso es como que un líder étnico quiere hablar contigo, ¿ya? Ah, Y ya. quiere sacarse, claro, y que te tiene que, en el fondo, una diplomacia, ¿sabes? Así como en esa época no hay teléfono, entonces te Claro. mandan una flecha, claro, y te la mandan con un mensajero. Entonces tú, si tomas la flecha con una mano, ponte tú la derecha, es que sí, te vas a juntar y a conversar, y si la tomas con la izquierda, es que no te vas a juntar, a conversar. Y eso puede ser malinterpretado también como un desaire, ¿sabes? En términos políticos. Entonces, registró todo eso, que es un mundo muy rico, ¿sabes? También registró todas las vestimentas, bueno, las mujeres que no tenían una buena posición, ya no podían elegir mucho dentro de la sociedad en mapuche, no tenían posibilidades de elegir ni marido, ni autoridades, ni nada, ¿sabes? Y que eran, básicamente su vida consistía en trabajar mucho, todo el día, ese tipo de información. Bueno, no sé si ha cambiado tanto ese aspecto, ¿ah? De la vida de las mujeres. Seguimos trabajando mucho en todos los ámbitos. Igual ahora, por último, podemos heredar, podemos comprar, tener plata. Claro, sí, Antes las platas las manejaban los maridos, los sí. hermanos. Claro, cualquier hombre de la familia. Me parece fascinante este manuscrito. Cuéntanos en términos generales, como yo me quedo aquí con una duda de si apuntaban todo esto. Este manuscrito era como una visita técnica, por así decirlo, como para volver después y ahí sí buscar oro o buscar otro tipo de riquezas, como que este era el primer acercamiento, volver a Holanda con la información para que después viniera otro grupo. ¿O cuál sería el objetivo de todo esto? Yo creo que ellos venían más que nada a tantear terreno, porque, y después se fueron, de hecho, porque los mapuches no los abastecieron con alimentos en el fondo, ni tampoco, porque fíjate que ellos están en Valdivia, no avanzan hacia ninguna parte, se quedan ahí en la costa, ¿ya? En las islas, en el fondo, la estrategia de los mapuches es no dejarlos entrar ni avanzar hacia el interior, ni el norte, ni el sur. Entonces, en el fondo, los tienen como prisioneros, ¿saben? En el fondo, en la costa, y claro, les entregan alimentos, les entregan suministro para que no vayan a cazar ni salgan a buscarlo ellos mismos, pero en el fondo es como que te tienen ahí,
¿sabes? Te tienen ahí observándote. Finalmente los holandeses se dan cuenta, no es que los informes aparezcan, sí, volvemos, no volvemos, pero no volvieron. Y eso tiene que ver con que encontraron que no era viable establecerse ahí y porque también otras cosas fueron sucediendo dentro del mismo imperio holandés con su otra colonia y dentro también en los Países Bajos. Ellos estaban en guerra con España, ¿ya? Que hicieron que los recursos que hubiese costado instalarse acá tuvieran que destinarse a otras cosas. Entonces, la verdad es que fueron una serie de acontecimientos. Los holandeses también, por ejemplo, en Ceilán, que ahí sí había un rey y que tú hacías el trato directo con un rey y ya quedaba como la alianza lista. Al principio fueron, por ejemplo, en 1600 y no les fue bien, pero después volvieron en 1640 y algo, en la misma época que llegaron a Valdivia. Entonces, también ahí existe como, bueno, un poco la puerta abierta. Son cosas que se van viendo de acuerdo a la política y a la economía del momento, se van decidiendo. Qué interesante todo esto que pasaba, porque digo, resumimos a veces mucho la historia española en Mapuche, ya hubo estas peleas, hubo de repente estos parlamentos y ya está, y hay tanto detalle tan rico de lo que estaba pasando en el momento. Te pregunto ahora por la investigación. Has mencionado que tiene ámbito de la arqueología, de la historia, están con estos documentos, están con mapas. De manera global, de manera general, ¿cuál es digamos, el objetivo que tienen a través de esta investigación? Y de nuevo, si nos reiteras los elementos, las herramientas que están trabajando. Yo diría que el principal objetivo así de esta investigación es aportar a la historia de Valdivia del siglo XVI, a la historia colonial, desde otra perspectiva. Tradicionalmente la historia colonial, hasta hace por lo menos 20, 30 años, se escribía, como te decía, con los documentos, los informes que habían dejado los españoles u otras personas, y claro, tú leías y los protagonistas son españoles, en menor medida españolas. Es la historia un poco de la institucionalidad también colonial acá, pero nosotros en realidad hacia donde nos gustaría apostar es relevar y dar vuelta un poco como la historia desde el otro lado del espejo, ¿ya? O sea, en el fondo acá hay poblaciones que son poblaciones étnicas que están en el territorio, que tienen sus propias lógicas de ocupación, que ellos saben perfectamente qué recursos utilizan, que no, que tienen sus dinámicas, que tienen su historia, que tienen su agencia, que tienen su propio rollo, ¿sabes? Que están en el fondo con conflicto entre ellas, amistad entre ellas, y que de pronto les van llegando estas personas que son de España, que son de Holanda, y que van interfiriendo un poco en sus propias dinámicas, ¿ya? Y que en el fondo tienen que ir negociando o a veces haciéndoles la guerra para seguir viviendo como ellos quieren, que en este caso son los mapuches, ¿ya? Y a nosotros nos gustaría contar un poco la historia desde ese lado, ¿sabes? Ahora, para hacer eso hay que leer un poco más entre líneas los documentos, hay que rescatar, para empezar, los nombres de estos líderes étnicos, hay que ir viendo también cómo están las mujeres, cómo están los niños, cómo viven ellos, y también viendo las jurisdicciones políticas que tienen, cómo habitan el territorio, que es una manera muy distinta de habitar el territorio desde el punto de vista más español. Los españoles tienen barcos, tienen comercio, ellos se establecen en las costas. En cambio, nosotros sabemos que, por ejemplo, una constante, no absoluta, obviamente, es que las poblaciones indígenas tienden a hacer sus asentamientos más hacia el interior, ¿sabes? Porque también, bueno, tú sabes que aquí hay tsunami, hay Claro, grandes sí. eventos, entonces son distintas maneras y a nosotros en el fondo nos gustaría apostar a eso, a ver más la interacción y rescatar
este otro lado de la historia con un enfoque más local, más indígena también de Chile. Me parece espectacular. ¿Y en qué etapa están? ¿Cuánto les falta? No sé si van a tener que viajar, si van a hacer tal vez excavaciones, tienen más datos, de repente piezas que uno se pone a investigar y aparecen por ahí de repente, sí, yo sabía en tal lugar. Así que Sí, mira, cuéntanos. excavaciones hay. Todo el equipo de arqueología de Leonora Adán, que es la coordinadora del proyecto, de Simón Urbina, ellos han hecho varias excavaciones. Ellos, tú los puedes seguir en redes sociales, Arqueología Watts, en Instagram, y ahí van publicando todo lo que van haciendo. Y en el manuscrito nos juntamos precisamente hace 2 semanas en Valdivia para determinar cómo íbamos a escribir los nombres de los líderes étnicos. Porque tú sabes que en esa época cada persona, ahora nosotros el español, el holandés está normado. Entonces tú buscas en internet una palabra, existe un diccionario, va a aparecer y la estandarización hace que la búsqueda sea más fácil. O sea, si tú escribes barco con B corta, no va a arrojar la misma búsqueda en internet o no vas a encontrar en el diccionario el significado de barco, tienes que buscarlo con la B alta, ¿sabes? Bueno, eso no existía en el siglo XVII. Entonces lo que nos juntamos es decir, bueno, ¿cómo vamos a escribir de una sola manera los nombres de los líderes étnicos, de la toponimia, la onomástica, para poder fijar el documento? Así se llama eso en filología, fijarlo, y ya con eso empezar a hacer índices, porque ya estamos en la etapa de traducción, y hacer índices para la publicación en el año 2025. Efectivamente tenemos que juntarnos con los colegas de la Universidad de Leiden que están colaborando en este proyecto, porque si no, no hubiésemos podido hacer la traducción, porque nos quedaron algunos eslabones sueltos, obviamente, en la traducción, ¿ya? Que como que son cosas que nos gustaría revisar, ¿ya? Y para eso vamos a ir. Y también nos gustaría, tenemos que ver, hasta ahora estamos trabajando con la copia digital del manuscrito, pero obviamente hay que ver el original. Es un manuscrito más bien como pequeñito, una libretita, eso te aporta mucha información. Claro, qué También, emocionante. sí, y cuando, por ejemplo, las copias digitales de los documentos no ves la filigrana. Y la filigrana es la marca que hace el que fabrica el papel como un timbre de agua, pero en realidad lo hacen así con otro instrumento, ¿ya? Y no es un timbre de agua, pero parece eso. Y eso solo se puede ver en el manuscrito físico. Entonces, eso tenemos que ver porque eso nos puede ayudar a identificar de dónde es el papel, ¿ya? También tenemos que ver cómo cosieron los pliegos, cómo están doblados, todas esas cosas que son muy importantes se llama análisis codicológico. Y eso tenemos que ir a hacer a Göttingen también el próximo año. Me parece espectacular. Llévenme. Qué entretenido, qué interesante. Además, todos estos detalles que a veces, como digo, como no conocemos el trabajo con todos estos ejemplos que tú nos das, pensamos que es mucho más fácil y tiene todo este trabajo en equipo, engranaje, viaje y detalles, como tú decías, de mirar el papel, pistas que nos van mostrando los documentos antiguos más allá de lo que dicen. Así que me parece espectacular. Para cerrar, Soledad, ¿qué es lo que más te llamó la atención o lo que más te ha gustado de este documento, de esta historia que has estado investigando profundamente? Oye, a mí lo que más me gustó es que a la gente le llamó tanto la atención, porque sabes que a nosotros como historiadores a veces nos cuesta llegar a la gente. A mí todo el mundo me dice, me gusta tanto la historia, y digo, ¿por qué no hay más historiadores o historiadoras? Entonces, me gustó mucho que el tema haya despertado interés en la prensa, que los diarios le hayan dedicado tiempo, que nos hayan hecho varias entrevistas, porque eso significa que la gente todavía tiene un interés en la historia, que le gusta y que en el fondo no va a morir. Porque sabes que ese es nuestro temor, de que la historia muera en el fondo, la gente a veces no le gusta tanto leer y para leer historia, para saber historia igual tienes que leer, entonces me encanta que la gente haya tenido esta recepción. La invitación también es que nos sigan en nuestras redes sociales, @ceh.ubo de Universidad Bernardo Higgins, porque ahí estamos siempre publicando todo lo que hacemos. Hacemos mucha divulgación
Y nos gusta, eso es lo que más me ha gustado, que a la gente en el fondo haya demostrado tanto interés, y la invitación es que también la gente conozca cómo se investiga, que a veces es una cosa que queda tras bambalinas, ¿sabes? Para investigar se necesitan recursos, se necesita tiempo, y todas esas cosas en el fondo se logran con una política a nivel de Estado de investigación. Nosotros tenemos proyectos de investigación que se llaman Fondesit. Fondesit significa Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, y gracias a ese financiamiento hemos podido hacer toda esta investigación y vamos a poder publicar el libro. Entonces, eso también contarles a las personas que nos ven. Fascinada estoy yo, sí, habemos muchos historia lovers, así que hay para rato. Bueno, aquí mismo, con todos los años que este programa lleva, 12 años ya, en los cuales yo he estado la gran parte del tiempo entre ires y venires conduciéndolo, es totalmente, concuerdo contigo, hay muchísima gente muy interesada por la historia. No va a morir, no te preocupes, al contrario, yo creo que va creciendo el interés por conocer nuestro pasado. Feliz. Soledad, muchas gracias por compartir de esta manera tan amena y tan en fácil, por así decirlo, tan que ha tenido esta llegada, esta historia de estos manuscritos que están ahí en Göttingen, en Alemania, que muestran este encuentro entre holandeses y el pueblo mapuche allá en el siglo XVI y XVII, bueno, cuando una vez que ya habían llegado los españoles aquí hasta esta tierra. Así que muy agradecida por conversar con nosotros aquí en la hora del museo, este podcast del Museo Histórico Nacional. Gracias, Rocío, por la invitación, encantada cuando quieran. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.